Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de parte de la red de tutores del curso Cálculo Diferencial y los mejores deseos por su bienestar físico, mental y emocional durante este tiempo de pandemia. Le damos la bienvenida a la primera web conference de la unidad 1 del curso Cálculo Diferencial. En este momento voy a compartir mi pantalla, entonces por favor me confirman y ya están viendo la presentación, son tan amables. Bueno, muchas gracias. Listo, entonces como les mencionaba, esta es la primera web conferencia de la unidad 1 del curso Cálculo Diferencial. Me presento, mi nombre es Mónica Marcela Peña Cárdenas, soy tutora del curso y pues los estoy acompañando el día de hoy en una reprogramación de la web que se hizo debido a fallas técnicas que presenté el día sábado. Entonces les pido disculpas de antemano por esa situación y espero que la web de hoy les sea de utilidad para desarrollar el taller correspondiente a la unidad 1. Entonces, como les mencioné anteriormente, la unidad 1, su tema es funciones. Y pues listo. Antes de dar inicio al tema como tal y a desarrollar ejercicios, sí es importante que abordemos algo de la parte teórica para que ustedes vayan teniendo claridad en algunos conceptos. Es probable que cuando yo esté haciendo la lectura de los conceptos no quede claridad, pero al momento que vamos resolviendo los ejercicios, pues vamos tomando todos estos referentes teóricos. Entonces vamos a iniciar, antes de definir qué es una función, vamos a definir el concepto de relación, que está estrechamente vinculado con el concepto de función. Entonces, ¿qué es una relación? En matemáticas, una relación es una correspondencia que se establece entre los elementos de dos conjuntos. La definición formal es: si A y B son conjuntos no vacíos, entonces cualquier subconjunto no vacío R de A producto cartesiano se llama una relación entre los conjuntos A y B. Entonces acá nosotros tenemos un diagrama donde se me presenta una relación. Tenemos el conjunto de salida, que es el conjunto A, y el conjunto de llegada, que es el conjunto B. Entre estos dos conjuntos se establece una relación G de ser la mitad. Si ustedes se fijan, los elementos del conjunto A corresponden a la mitad de los elementos del conjunto B. Por ejemplo, 1 es la mitad de 2, 3 es la mitad de 6, y si ustedes ven ahí, la relación que se está estableciendo es de mitad. Me dicen que A es el conjunto de salida y B el conjunto de llegada. Los elementos del conjunto A están relacionados con los elementos del conjunto B mediante una relación que se llama, en este caso, G. Y los elementos del conjunto A reciben el nombre de dominio, para que nos vayamos empezando a familiarizar con este concepto. Y por último, los elementos del conjunto B reciben el nombre de rango. Entonces, ya entendiendo en primera medida qué es una relación, ahora sí vamos a definir lo que es una función. Listo. Entonces, una función es una relación en la que cada elemento A, que pertenece al conjunto A, le corresponde un único elemento B que pertenece al conjunto B. Me dicen, para que una relación sea función, debe cumplir las siguientes condiciones. La primera condición que debe cumplir es la siguiente: cada elemento del conjunto A debe estar relacionado con un elemento del conjunto B, como lo vemos en el diagrama. Un elemento de A no puede relacionarse con dos o más elementos diferentes de B. Entonces, miremos acá. Acá tenemos otro diagrama donde se nos está representando una función. En este caso tengo el conjunto de salida A y el conjunto de llegada B. La relación que se está estableciendo entre ellos es F, y me dice que a cada elemento del conjunto A
le pertenece un elemento del conjunto B. Entonces, si ustedes se fijan, a este elemento le pertenece este, a este elemento le pertenece este. Vamos a ver qué es lo que no puede ser función. Entonces, nuevamente se me presenta en un diagrama dos conjuntos, el conjunto de salida y el conjunto de llegada, pero si ustedes se fijan acá, a un elemento del conjunto A no le pueden pertenecer dos diferentes del conjunto B. Eso es lo que hace diferente entre las funciones. Siempre al elemento del conjunto A le debe pertenecer uno del conjunto B. A los elementos del conjunto A no les pueden pertenecer dos del conjunto B de manera simultánea. Entonces, para que eso lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, bueno, ¿cómo es la notación de una función? Nosotros podemos encontrarla en esta notación, f de x en y o x en y, esta es una forma de representarlo. Lo encontramos de esta forma, y igual a f de x, que esa es la que normalmente a nosotros nos presentan. Normalmente en estas funciones, x es la variable independiente y y es la variable dependiente. ¿Por qué x es la variable independiente? Porque yo le puedo asignar los valores que yo prefiera, mientras que y depende directamente de esos valores que yo le dé a la variable x. Entonces, una función se puede representar de la siguiente forma. Yo les mostré a ustedes que se podía presentar en forma de diagrama. Lo podemos representar como una expresión algebraica, es como la que les tienen, como todas las funciones que les presentan ustedes en la guía. También se puede representar como una tabla de valores. Acá la ven ustedes. Esta función que yo les estoy dando acá es la misma representada de cuatro formas diferentes. En diagrama sería de esta forma. Esta sería la expresión algebraica. Entonces yo les decía acá, en tabla de valores, yo reemplazo los valores que le di a x en esta expresión y obtengo un valor para y. Entonces, por ejemplo, 2 por 0, 0, 0 más 1, 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Hago lo mismo con 1. 2 por 1, 2, más 1, 3, y así sucesivamente, y esa sería mi tabla de valores. Y por último, la gráfica, que esa es la que ustedes tienen que representar en esta oportunidad en GeoGebra. Entonces, damos continuidad. Y ahora vienen dos conceptos que estos son muy importantes para el curso que vamos a trabajar. Entonces es importante que lo entendamos en esta ocasión. De pronto acá con notación no lo entendemos tanto, pero ya cuando desarrollamos los ejercicios es un poco más sencillo. Me dicen, dada la función f, x en y. El dominio de f es el conjunto de las primeras componentes de las parejas que están en f. Se simboliza dom de f. Listo. El rango es el conjunto de imágenes f de x de los elementos x que pertenecen al conjunto x. Se simboliza rango de f. Entonces me dicen, las funciones de variable real se pueden representar geométricamente mediante una gráfica en el plano XY, una gráfica como la que ustedes acabaron de ver, donde el dominio de la función corresponde al eje X y el rango se asocia con el eje Y. Entonces acá presentamos una función, esta función es una función cúbica, entonces ustedes ven acá la gráfica de la función. El dominio nosotros lo determinamos en el eje X y el rango lo determinamos en el eje Y. Entonces me dice, para encontrar el dominio de una función, se despeja la variable Y y se buscan las restricciones que tiene X. Ya vamos a ver qué significa esto de restricciones. Y lo siguiente es, para encontrar el rango de una función, se despeja la variable X y se buscan las restricciones que tiene X. Creo que ya lo desplacé un poquito para abajo para que alcancen a ver, es que si no se me pierde la visual de todos los mensajes que ustedes tienen.
Bueno, entonces, definiendo dominio y rango, vamos a ver la clasificación de las funciones para que ustedes vayan teniendo como más claridad en esto. Entonces, nosotros tenemos funciones polinómicas. ¿Cuáles son las funciones polinómicas? Las funciones polinómicas son de esta forma que aparece acá, donde los números, estos a sub n, a sub n, a sub n menos 1, a sub 1 y a sub 0, son números reales y representan los coeficientes del polinomio, es decir, la parte numérica que está acompañando a la parte algebraica en este caso. Y el número natural n expresa el grado. Entonces acá me dicen que para que a sub n debe ser diferente de 0. Entonces, una función polinómica, esto que voy a decir acá es muy importante. Una función polinómica está definida para todo número real. Por lo tanto, su dominio es el conjunto de los reales. Entonces, una función que sea polinómica siempre va a tener como dominio el conjunto de los números reales. Mientras que el rango es un conjunto un subconjunto de R que corresponde a un intervalo. Entonces, esto que les voy a decir acá también es muy importante. En particular, si n es impar, el rango de la función es el conjunto de los reales. Vamos a ver qué significa esto. Acá me hacen una pregunta de que cada función tiene su forma de hallar dominio y rango. Sí, puede ser, digamos, una forma de verlo. Yo el día de hoy les voy a explicar algunas funciones que me parecen importantes para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces acá tenemos. Yo les voy a colocar acá unos ejemplos de funciones polinómicas y vamos a ver por qué condición son polinómicas. Entonces miramos acá, la función f de x igual a 3x más 1. Si ustedes se fijan, acá el exponente de x, si no aparece, es 1. Significa que el grado de esta función es 1. Por lo tanto, para las funciones de grado 1, ustedes ya saben que para esta es una función polinómica y el dominio va a ser los números reales y acá me dicen que si n es impar, entonces en este caso, como 1 es impar, el rango también será el conjunto de los números reales. Revisamos esta función, f de x es igual a 2x al cuadrado más 8x más 3. Esta función, si ustedes se fijan, el mayor exponente que tiene x en esta expresión es el 2. Por lo tanto, es una función cuadrática. La función que el gráfico que yo obtengo cuando grafico una función cuadrática es una parábola. En esta yo puedo decir que el dominio son los números reales, porque eso es lo que me están diciendo acá en esta condición. Para todas las funciones polinómicas, el dominio son los números reales, pero el rango, esta función, el n de acá no es impar, por lo tanto el rango de esta función no son los números reales. Ya más adelante vamos a ver cómo se calcula el rango de una función cuadrática. Miremos acá. Me dicen f de x igual a 5 cuartos de x al cuadrado más 1. Esta función también es cuadrática. Por lo tanto, yo puedo decir que el dominio son los números reales, pero el rango debo determinarlo porque el grado del polinomio no es un número impar. Otra función que tenemos acá es la función f de x igual a x a la 3 más 2x al cuadrado menos 2. Si ustedes se fijan en esta función, el máximo grado de x es 3. Por lo tanto, esta es una función cúbica. Yo ya sé que el dominio de las funciones polinómicas son los números reales. Y acá puedo establecer que como n es impar, el rango también son los números reales. Así que acá tenemos otra función, f de x igual a menos 5x menos 6. El exponente, el grado de la función es 1. Por lo tanto, el dominio y el rango son los números reales. Y acá tenemos una función de exponente 4, en el cual el dominio también son los números reales, pero el rango yo tengo que aprender a determinar. Entonces vamos a mirar. Eso es para las funciones polinómicas.
Profe, entonces una función impar, su dominio y rango serían menos infinito hasta el infinito. Sí, señor. Esa sería la conclusión. Para los que tienen el grado del polinomio es impar, esa sería la conclusión que nosotros podríamos sacar. Entonces, el dominio y el rango de funciones con alguna restricción. Entonces, estas funciones son las que presentan algún tipo de restricción. En relación con las propiedades de los números reales, existen ciertas restricciones que se aplican tanto en el dominio como en el rango de la función. Esas restricciones dependen del lugar que ocupa la variable dentro de la expresión. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, listo. Condiciones que se deben tener presentes en el momento de determinar el dominio de una función, de este tipo de función, con alguna restricción. El denominador de las expresiones racionales no puede ser igual a 0. Entonces ya vamos a ver qué es una función, qué es una expresión racional. Las expresiones con raíces, cuyo índice es par, no pueden tener cantidades subradicales negativas. Esa es otra condición que debemos tener. Ustedes también tienen en su guía funciones con raíces. Los logaritmos solo están definidos para cantidades positivas. Entonces yo les voy acá a presentar a ustedes 3 ejemplos de funciones que cumplen esta condición, que es que tienen alguna restricción. Entonces acá me dicen, esta es una función racional, esta primera que yo les estoy presentando. E de x es igual a 3x menos 2 sobre x más 3. Entonces, para poder hallar el dominio de este tipo de funciones, el denominador nunca puede ser 0, porque recuerden ustedes que dividir algo sobre 0, matemáticamente eso me da algo indeterminado. En este tipo de funciones, f de x igual, me aparece una raíz cuadrada de 3x más 2. Aquí el dominio lo tengo, corresponde a aquellos términos en los cuales esta raíz siempre me da un valor positivo o igual a 0. Si ustedes se fijan, esta tercera función que les presento acá, h de x igual a x sobre x al cuadrado menos 4, es una función racional que tiene numerador y denominador. Por lo tanto, el denominador nunca puede ser igual a 0. Entonces ya más adelante vamos a ampliar toda esta información que yo les estoy dando. Entonces, vamos a continuar. Tenemos otros ejemplos. F de x igual al logaritmo en base 3 de x menos 5. Y otra, e de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado de x más 8. Entonces, una de las condiciones que me dieron es que el índice, para índice par, entonces ustedes recuerdan que acá yo no coloco el 2, pero yo sé que esto es raíz cuadrada. Entonces, si acá aparece un índice par, esta expresión nunca puede ser negativa porque sabemos también que dentro de los reales, pues la raíz negativa no existe. Entonces me dicen acá, vamos a iniciar con los ejemplos a ver si de pronto queda un poquito más claro el panorama. Me dice, representar en GeoGebra la función dada y determinar comprobando analíticamente el tipo de función, el dominio y el rango, las asíntotas tanto vertical como horizontal si las tiene. Entonces acá me dice representar en GeoGebra. Entonces yo me voy a salir un momentico acá de la presentación para presentarles a ustedes GeoGebra. Entonces GeoGebra es, en mi caso, un software matemático interactivo que me permite realizar las gráficas. Ustedes lo pueden descargar en su equipo o simplemente lo pueden utilizar también en línea. Entonces, ustedes deciden cuál es la opción más fácil de hacer. Entonces, yo en este momento lo descargué, buscan GeoGebra clásico y esta es la imagen que les aparece. Entonces, por favor, me confirman que están viendo mi pantalla con la presentación de GeoGebra. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, nosotros en GeoGebra encontramos aquí la barra de entrada, que es donde yo voy a colocar mi función, la función que yo en este caso quiero resolver. Entonces, en este caso, mi función va a ser la función f de x igual a 5x
menos 2. Entonces yo la voy a escribir acá. Si ustedes quieren, escriben el f de x, y si no, simplemente escriben la función como está. Entonces yo coloco acá f de x igual a 5x más 2, que en este caso es mi función. Entonces, si ustedes se fijan, ahí ya me aparece la, perdón, 5x menos 2. Entonces cambio acá mi función 5x menos 2. Esa es la función que yo tengo. Entonces, listo. Esa sería la gráfica que ustedes tendrían que presentar. Acá le toman un pantallazo y simplemente lo ponen allá. Esa sería la parte de GeoGebra. ¿Qué tienen que hacer ustedes acá? Entonces, bueno, yo determino primero el grado de la función. Si ustedes se fijan, el grado de la función es 1. Por lo tanto, para estas funciones, esta es una función polinómica, entonces el dominio son los números reales, y como el grado de la función es 1, es un número impar, entonces yo también puedo decir en este caso que el rango también son los números reales. Entonces, fíjense acá, la función que me da, determino el grado de la función, en este caso es 1, por lo tanto yo determino que es una función lineal y llego a la conclusión que el dominio y el rango son los números reales. Si ustedes se fijan, yo acá puedo darme cuenta de algo. Entonces, el dominio son todos aquellos valores de x para los cuales existe función. Si yo sigo graficando esta función acá como ustedes la ven, entonces siempre voy a tener gráfica para x, tanto a la derecha como para la izquierda, y en el eje Y va a ser lo mismo. Por esa razón es que yo digo que el dominio y el rango, en este caso, son los números reales. ¿Listo? Entonces, ese sería mi primer ejemplo. Ahora vamos a revisar acá. Voy a volver a colocar la pantalla completa para que ustedes vean bien la presentación. Acá como que... Listo. Entonces voy a empezar a hablar de la función cuadrática. Y ya van a ver ustedes por qué razón yo me fijo en algunas funciones que me parecen, acá me dicen, un ejemplo polinómico con inicio con expresión negativa. No importa, digamos, que el valor sea negativo, porque a mí lo que me importa en este caso es el grado de la función. ¿Listo? No importa si es negativo o positivo. Lo que hace un negativo, digamos, en una función lineal es que la recta no sea ascendente, sino descendente. No creo que haya colocado con fracción, pero vamos a mirar que se hace exactamente lo mismo. Entonces me dicen acá, una función cuadrática. Entonces, una función polinómica de segundo grado, entonces es una función cuadrática y tiene esta forma, f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a debe ser diferente de 0, porque si este valor es 0, pues ya no es una función cuadrática. Al graficarla, se obtiene una curva llamada parábola. Entonces, yo coloqué acá, entonces vamos a mirar. ¿Cómo pueden ustedes encontrar esta función cuadrática? Entonces, yo la puedo encontrar solo con este término, que sea la función f de x igual a x al cuadrado, o f de x igual a menos a x al cuadrado. Fíjense acá que hace un positivo o un negativo. Fíjense que en la primera función el valor de a es positivo y en la segunda función el valor de a es negativo. ¿Qué hace que cambie la función? Entonces, cuando a es positivo, la parábola abre hacia arriba. Y cuando a es negativo, la parábola abre hacia abajo. Esto aplica para la función cuadrática. Si ustedes recuerdan, como la función cuadrática es una función polinómica, el dominio siguen siendo los números reales. Pero acá en el rango, yo tengo que mirar muy bien en las funciones cuadráticas cuál es el rango. Y tengo que fijarme en el vértice de la parábola. Entonces, ustedes siempre que hagan funciones de este tipo, cuadráticas, van a obtener curvas de este estilo que se llaman parábolas. El vértice es este punto que está acá.
Entonces, en este caso, para estas dos parábolas, el vértice es 0,0. Entonces, ¿cómo determinamos el rango de una función cuadrática? Entonces, vamos a fijarnos en la primera función, en esta de aquí. El ejemplo que yo tengo acá es 2x al cuadrado. Entonces, yo me paro en x. Ustedes saben que el dominio lo miramos en x. El dominio son los números reales. Mientras que el rango es desde el punto en y donde hay función. Entonces, si ustedes decían, mi función 2x al cuadrado arranca desde este punto y va hacia arriba. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que el rango de esta función que les estoy dando aquí es desde 0 hasta infinito para la función y igual a 2x al cuadrado. ¿Qué pasa cuando la parábola abre hacia abajo? Entonces, si ustedes se fijan, hay función desde acá abajo hasta este punto, en y. Entonces, por lo tanto, el rango de esta función es desde menos infinito hasta 0 hay función en y. Entonces, por esa razón es que el rango de estas funciones es así. Entonces, voy a mirar. Creo que el vértice puede ser el origen. Sí, el origen. La lineal es con exponente 1, sí señor. En cuadrática siempre da una parábola, sí señor, esa es la respuesta. Entonces vamos a continuar. Voy a continuar ahora con la función cuando está un poquito más completa. Entonces fíjense acá. A mí me puede aparecer la función, recuerden que la función original es ax al cuadrado más bx más c, pero a mí me las pueden dar de cualquiera de estas formas. Entonces acá me dicen ax al cuadrado más c o ax al cuadrado menos c, o con los términos negativos para a. Entonces ustedes saben que si a es positivo, las parábolas abren hacia arriba, y si a es negativo, abren hacia abajo. Entonces acá tenemos los ejemplos. Me dicen, ya saben ustedes que esta función es polinómica y el dominio siempre son los números reales. Acá es donde tengo que determinar, pues es el rango. Entonces, si ustedes se fijan, el vértice de este tipo de funciones que tienen c, el vértice es el punto 0,c. Entonces, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, acá, 0 en x y c es lo que corre la función. Miremos este ejemplo que yo tengo acá. 5x al cuadrado más 2. Si yo reemplazo por 0 acá, 5 por 0, 0. Y 0 más 2, 2. Entonces, este es el valor de c. Entonces, acá el vértice de esta función sería el punto 0,2. Entonces, por esa razón es 0,c. Y si este valor fuera negativo, como es este caso, acá la función es 1/5 de x al cuadrado menos 3. Entonces, c es negativo. Por lo tanto, esta función se corre 1, 2 y 3 unidades hacia abajo. Entonces, yo puedo tener este vértice, el punto 0,c o el punto 0, menos c. Entonces, ¿cómo determino el rango de esa función? Ustedes miran, es en el eje y, el rango se mira en el eje y. Entonces, acá, el dominio ya sabemos que son los reales, pero el rango sería el punto 0, c, perdón, 0,c no, sino c, infinito, si ustedes ven acá, es este punto hacia el infinito. Entonces, acá lo tenemos, c, infinito. El rango cuando el valor es negativo es desde menos c hasta infinito. ¿Y qué pasa cuando las funciones abren hacia abajo? Entonces, es exactamente lo mismo, pero arrancamos desde acá. Viene desde menos infinito hasta menos c, que sería esta, y la otra sería desde menos infinito hasta c. Entonces, ¿qué es lo que hace esta c en la parábola? Desplazarla hacia arriba o hacia abajo en el eje y. Entonces, esa sería cuando tenemos la función de esta forma. Entonces, yo me tomé, digamos, la función cuadrática porque me parece que eso es muy importante para entender esto del concepto de rango.
También ustedes pueden encontrar la función como f de x igual a x al cuadrado más bx. Entonces acá, ya saben ustedes que es función polinómica, el dominio siempre son los reales. En el rango es que yo tengo que trabajar, que es ahí en el momento que me dice. Para estas funciones de esta forma, yo tengo que determinar el vértice. Y el vértice se halla de esta forma. Eso es una ecuación que ustedes tienen que tener en cuenta. El vértice, cuando la función es de esta forma, acá me hace falta el término c, entonces cuando es de esta forma, yo lo calculo así, menos b sobre 2a. Entonces, cuando a ustedes les dan la función, este valor, este b tiene un valor numérico y este a tiene un valor numérico. Y yo lo que hago es reemplazar estos valores. De esta forma yo el vértice, si a es mayor que 0, el rango irá desde este punto hasta el infinito. Y si a es menor que 0, pues la función viene desde el menos infinito hasta este punto. Entonces, esta presentación es importante que la vean al momento de ir a solucionar, digamos, su guía. Ya vamos a ver cómo se resuelve en este caso los ejercicios. Entonces, sino que yo les estoy mostrando como el referente teórico. Listo. ¿Y qué pasa cuando la función ya es completa? Si ustedes se fijan acá, yo ya tengo la función ahora sí completa. Entonces, acá, por ejemplo, miren, el dominio para la función cuadrática sigue siendo los reales. Pero entonces miremos, para determinar el rango de la función cuadrática, yo siempre necesito conocer el vértice. Y el vértice de cuando la función es completa, la calculamos con esta ecuación. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Miren, el valor de a, entonces si ustedes se fijan, miren la forma que tiene la función. El valor de a sería 2. El valor de b, acá no aparece, pero se supone que va un 1. Entonces, el valor de b sería 1. Y el valor de c es menos 1. Para poder hallar el vértice, yo lo que tengo es que reemplazar en esta ecuación. Y el rango iría desde este punto hasta infinito cuando en la parábola a es mayor que 0. Y el rango sería este, desde menos infinito a este punto, si la parábola abre hacia abajo. Es ya S2A, esa es una fórmula, entonces como usted lo menciona, es una fórmula que tienen las funciones cuadráticas y se aplica en todos los casos de función cuadrática. Siempre va a ser así, sí, señor. Ronald, ¿por qué la función no le está respondiendo? Sí, señor, en GeoGebra es colocar la fórmula, sí, señor. Sí, señor, es un procedimiento que ya está establecido y es el que yo utilizo para poder calcular eso. Entonces, listo. Aquí daría por cerrado, digamos, cómo se hace con la función cuadrática. Ahora sí vamos a ver los ejemplos para que quede un poquito más claro. Fíjense ustedes acá. A mí me están dando la función f de x igual a x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, nuevamente me dicen, hay que representarlo en GeoGebra, hallar el dominio, el rango y demás. Entonces, me voy a salir de la presentación y voy otra vez a GeoGebra. Acá simplemente voy a decir borrar y voy a hacer mi nueva función. Entonces, yo les decía a ustedes, pueden colocar la función o simplemente colocan el f de x o simplemente yo puedo colocar la función x al cuadrado. Miren que acá aparece una función que me permite colocar el cuadrado. X al cuadrado menos 4x más 3. Esa es la función que yo coloqué allá. Entonces, si ustedes se fijan, acá ya aparece la función. El dominio es en x, son todos los números reales, y el rango irá desde este punto hasta infinito. Pero yo, digamos, no puedo decir que va desde este punto, sino ahora tengo que determinarlo analíticamente, que eso es lo que voy a volver a hacer. Entonces, listo. Acá voy en mi presentación y voy acá. Esta es mi función. Entonces, bueno,
Yo ya sé por el exponente que esto es una función cuadrática, por lo tanto yo ya puedo determinar que el dominio son los números reales. Listo. Y voy a empezar a determinar el vértice para poder hallar el rango, muchachos. Entonces, listo. Acá tenemos. La función es x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Cuál es el valor de a? Acá no aparece ningún número, pero se supone que ahí va un 1. Entonces yo puedo determinar que el valor de a es igual a 1. El valor de b es menos 4 y el valor de c es 3. Y cojo mi fórmula, que fue la que yo les mencioné, y empiezo a reemplazar. Esa fórmula es menos b. Entonces acá sería menos 4 sobre 2 veces el valor de a. Y lo que hago es reemplazar. En este punto es menos b al cuadrado, entonces acá mi valor es menos b al cuadrado, sobre 4 veces a más el valor de c. Y realizo las operaciones. Menos por menos me da más. O sea, arriba me quedó 4. Y 2 por 1, 2. Acá sería 4 dividido en 2. El punto acá es 2. Acá, menos 4 al cuadrado, 16. Con este menos me queda negativo, entonces sería menos 16. 4 por 1, 4. Y menos 16 dividido en 4 me da menos 4. Esta expresión de acá me da menos 4. Y menos 4 más 3 me da menos 1. Es decir, que el vértice de esta función es el punto 2, menos 1. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, el rango es el punto y del vértice, menos 1 hasta infinito, porque la parábola abre hacia arriba. Nos vamos a volver a GeoGebra. Entonces, miremos la función. Fíjense acá, yo acá tengo mi función. Y si yo hago el acercamiento, efectivamente, el vértice queda en menos 1, perdón, en 2, menos 1. Pero como yo miro el rango en y, el rango sería desde menos 1 hasta infinito, que es lo que yo les acabo de presentar. Entonces, espero que así sea un poquito más claro lo que les estoy explicando. Exacto. Ustedes tienen que hacer en GeoGebra la gráfica, anexan el pantallazo y tienen que resolver analíticamente como yo les estoy explicando los ejercicios. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver otro ejemplo de otra función también cuadrática. Entonces, f de x, en este caso mi función es f de x igual a 2x al cuadrado menos 3x más 1. Para el que me estaba preguntando con las fracciones se hace exactamente de la misma manera, solo que de pronto no me van a dar valores enteros, por esa razón es que de pronto se nos complica un poquito más, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, listo, antes de mirar acá el procedimiento, voy a irme otra vez a GeoGebra. Entonces acá yo le digo borrar y voy a colocar la función que voy a resolver en este momento. La función es 2x al cuadrado menos 3x más 1. Fíjense ahí, ustedes ya tienen la función. Entonces, el dominio son los números reales y el rango iría desde este punto hasta infinito. Pero recuerden que yo no puedo decir va desde este punto, sino tengo que determinar. Eso es lo que voy a hacer. Es mi función. Entonces, ya les dije, el mayor exponente de x es 2, por lo tanto es una función cuadrática cuyo dominio son los números reales. Y ahora voy a determinar, en mi caso, pues, el rango. Entonces, nuevamente, el valor de a es 2. El valor de b es menos 3. Y el valor de c es 1. Y vuelvo a aplicar mi ecuación. En este caso estoy utilizando el último caso de la función cuadrática, que es cuando aparece completo. Me dice menos b. En este caso sería menos 3. Entonces recuerden que la ecuación acá tiene un negativo, por esa razón me queda menos 3 sobre 2 veces el valor de a, que es 2. Aquí es menos b al cuadrado
acá lo tenemos al cuadrado, sobre 4a más el valor de c. Vuelvo y resuelvo esto. En este caso sería, creo que acá cometí un error. No, mentiras, no, este lo tenemos acá. Para x, menos por menos, me da más. Entonces acá sería 3 cuartos. Efectivamente acá es 3 cuartos, no 9 cuartos. Me disculpan, por favor. Acá tenemos menos 3 al cuadrado, me da 9. Con este menos, me da menos 9. Y 4 por 2, 8. Entonces, esta expresión me dio menos 9 octavos. Y menos 9 octavos más 1, entonces me da menos 1 octavo. Entonces, este punto sería el punto Y, iría desde menos 1 octavo hasta infinito. Me voy a devolver a GeoGebra a ver si más o menos es eso. Entonces acá, ustedes lo ven, menos 1 octavo. Entonces miremos acá, a ver si de pronto, desde acá iría, desde menos 1 octavo hasta infinito. Esta sería mi siguiente función. Ahora les voy a mostrar cómo sería para una función cúbica. Entonces yo les decía a ustedes, la función que tenemos en este caso es 2x a la 3 menos x al cuadrado más 3x menos 5. Yo determino el grado de la función, entonces en este caso es 3. Yo acá, con la información que les he dado, ya puedo determinar que el dominio y el rango de esa función son los números reales. Pero vamos a mirar cómo nos quedaría esta gráfica en GeoGebra. Vamos ahora a introducir nuestra función. 2x, aquí sería a la 3, menos x a la 2 más 3x menos 5. Ay, no, esperen que yo la barré. La razón es que me dio tan rápido. Más 3x menos 5. Esperen, la vuelvo a hacer porque no sé. Acá la tenemos. Entonces, miren la forma de esta función. Es una función cúbica. Y en este caso, yo puedo determinar el dominio. En este caso, el dominio son los números reales porque es una función polinómica. Y como el exponente del grado del polinomio es impar, el rango también son los números reales. Entonces, hasta ahí iría en este momento. Estas serían para las funciones dominio y rango de las funciones polinomios. Entonces voy a arrancar con el dominio y el rango de las funciones racionales. En este caso, hablando, lo que pasa es que no tengo preparada con fracciones, entonces acá pues no es tan fácil, pero vuelvo y les repito que las operaciones se hacen exactamente lo mismo. Entonces acá me dice, pero no tenemos retroalimentación. Entonces, Angie, en este momento es que los tutores también nos encontramos en calificación, entonces de pronto por esas razones que no te han dado respuesta, pero yo creo que ya dentro de poco lo hacen. Entonces, para las funciones racionales, que esas aparecen en las guías, en la guía que tenemos en este caso, entonces la función f es racional si es de la forma p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios. Y este polinomio nunca puede ser 0. Entonces, el dominio y el rango de f están formados por todos los números reales, excepto las asíntotas, que es el punto donde la función se indetermina. Entonces, es importante que ustedes vayan familiarizando con este concepto de asíntota. Entonces, en la asíntota es donde hay una indeterminación de la función. Entonces, me dicen acá, para este tipo de funciones, las asíntotas se determinan así. Entonces, bueno, las asíntotas verticales.
se obtienen al hacer el denominador igual a 0 y despejar el valor de x. Entonces, las horizontales se obtienen haciendo este valor igual a 0 y despejando el valor de x. Esto que les voy a decir acá, es importante que lo tengan ustedes en cuenta, porque para hallar el rango es supremamente importante. Entonces me dicen, si el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador, entonces la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal. Miren el ejemplo. Si el grado del de abajo, o sea, del denominador, es mayor que el de arriba, la asíntota es y igual a 0. Ahora, si el grado de ambos polinomios es igual, entonces la recta se determina como la razón entre los coeficientes del polinomio. Entonces, fíjense acá. Acá el polinomio es 2x más 1 sobre x menos 1. El grado del polinomio en ambos casos es 1. Por lo tanto, aquí la recta sería 2 dividido en 1, me daría 2. ¿Y qué pasa si el grado del polinomio de arriba es mayor que el de abajo? Entonces la función no tiene asíntota horizontal. Estas asíntotas oblicuas, yo se las voy a mencionar, pero estuve revisando la guía y no creo que haya eso. Se presentan cuando el grado p de x es 1 más que el grado q de x. Se dice que la recta y igual a x más b es una asíntota oblicua de f de x, la cual se obtiene al realizar el cociente entre los polinomios. Acá me tocaría dividir los polinomios. Entonces ya vamos a ver qué significa todo esto que yo les acabo de decir. Entonces vamos a hallar el dominio y el rango de una función que tenga ese tipo de restricciones. Se cumplen para las funciones racionales, sí señor, y para algunas funciones trigonométricas que nosotros tenemos, ¿listo? Entonces, pero ustedes en la guía no tienen funciones trigonométricas. Entonces, mi función es f de x igual a x menos 2 sobre x menos 1. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es verificar cómo les quedaría esa función en su programa, para que se puedan hacer una idea de cómo, de cuál es la indeterminación. Entonces tenemos acá x menos 2 sobre x menos 1. Entonces fíjense la función cómo me quedó. Fíjense acá. Entonces, si nosotros miramos la función acá, no sé por qué no me deja ver. Entonces acá, ya lo tenemos. Si ustedes se fijan en esta función, miren la función acá. En este punto hay una indeterminación y en este punto también. Entonces voy a abrir un poquito más la función para que ustedes puedan notar. Fíjense acá en el punto 1. Hay una indeterminación para x. Y en y también hay una indeterminación para y. Entonces ahí gráficamente yo ya lo puedo ver, pero yo tengo que demostrarlo analíticamente. Esto que me está dando en la gráfica se cumple. Listo, entonces miramos acá. Tenemos la función. Entonces acá yo me doy cuenta ya que es de la forma p de x sobre q de x, porque aparece función debajo. Entonces me decían, para hallar el dominio, debo igualar la expresión del denominador a 0 y despejar el valor de x. Entonces, x menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo decir que x es igual a 1. Esta es una asíntota vertical. O sea, el dominio son todos los reales menos 1, que es donde no había función, si ustedes recuerdan la gráfica que acabamos de ver. Y ahora para determinar el rango. Para determinar el rango tengo que tener en cuenta esas tres condiciones que les mencioné. O sea, el grado de los polinomios. Si ustedes se fijan,
El polinomio de arriba es de grado 1 y el de abajo también es de grado 1. Por lo tanto, estos polinomios cumplen la segunda condición, que es dividir el coeficiente de este término sobre el coeficiente de este término. En este caso es 1 y 1. Y 1 dividido en 1 me da 1. Por lo tanto, el rango son todos los reales menos la síntoma. Si ustedes se fijan, y si nos devolvemos al programa GeoGebra, efectivamente, yo puedo hacer acá, entonces, una línea. Miren, acá, ustedes pueden ver que esa función nunca va a tocar el punto 1 en X. Por lo tanto, el dominio son todos los reales menos este punto que yo acabo de hacer. Y para el punto en Y, fíjense acá, entonces en Y también, todos los reales menos este uno que tenemos aquí. Entonces, listo. Sí, señor, es la clásica. ¿Es conveniente usar? Sí, GeoGebra clásico está bien. El dominio del rango son los números, no es clara tu pregunta, Héctor. Sí, señor, el dominio y el rango es el resultado de las asíntotas. Entonces ustedes se fijan, el dominio son los reales menos la asíntota. Los reales menos la asíntota. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Tenemos esta función de acá. Es otra función de la forma racional f de x igual a x menos 1 sobre x al cuadrado menos 9. Entonces nuevamente voy a irme a graficar esa función x menos 1 sobre x al cuadrado menos 9. Entonces voy para GeoGebra y voy a borrar esto de acá para que no se me confunda y vamos a introducir nuestra nueva función. Entonces nuestra nueva función es la función x menos 1 sobre x al cuadrado menos 9. Fíjense en esta función. Entonces miren la gráfica que tenemos. Listo. Entonces si ustedes se fijan, el dominio son todos los reales, pero acá hay dos indeterminaciones, que están en menos 3 y en 3. Entonces vamos a revisar qué significa eso. Vamos a ver acá nuestra gráfica, nuestra forma de solucionarlo analíticamente. Entonces me dice, es una función racional. Hago, para hallar el dominio, hago la expresión de abajo igual a 0, x al cuadrado menos 9 igual a 0. Si ustedes recuerdan, esto es un caso de factorización que se llama diferencia de cuadrados. Por lo tanto, lo pueden hacer así o simplemente despejando x. Entonces acá tenemos raíz del primer término x, raíz de 9, 3. Entonces, en caso de diferencia de cuadrados me dice que debo representar dos factores, uno constitutivo y otro constitutivo. Entonces, esta es la factorización de esta expresión. Y igualo esta expresión a 0 e igualo esta expresión a 0 y obtengo que las asíntotas efectivamente son 3 menos 3. Por lo tanto, el dominio de esa función son todos los reales menos esas dos asíntotas, que en mi caso serían menos 3,3. Y acá me dicen, si ustedes recuerdan, me dijeron que cuando el grado del polinomio del numerador es menor que el de abajo, la asíntota horizontal es y igual a 0. Por lo tanto, el rango sería los reales menos el infinito. Ya vamos a revisar cómo sería con raíz cuadrada. Entonces, esto sería para las funciones que tienen alguna restricción
expresión, pero las que son racionales. Entonces acá me están diciendo, ¿qué pasa, profe? Efectivamente, cuando la función tiene una raíz. Entonces vamos a revisar esa restricción. Entonces, acá, ¿qué tengo que tener yo en cuenta? Que esta raíz a mí nunca me puede dar negativo, porque si no, no estaría dentro de la solución de los reales. ¿Pueden haber funciones sin asíntotas? Sí, señora, puede haber, pero generalmente las funciones racionales tienen asíntotas, ¿listo? Entonces, hay unas funciones que quedan sin asíntotas, pero porque por unos procedimientos algebraicos me permiten, digamos, como cancelar la indeterminación, pero creo que en las funciones que ustedes tienen no se aplica eso, por lo tanto, siempre van a encontrar asíntotas. Entonces, tenemos acá la función que yo les propongo, es la función 8 menos 3x. Entonces, fíjense cómo me queda esta gráfica. Entonces, si yo acá reviso acá, entonces el dominio, si ustedes se fijan, de este punto para allá no hay función, por lo tanto el dominio acá ya no son los reales. El dominio sería desde menos infinito hasta este punto y el rango sería desde 0 hasta infinito, porque yo miro es en X hay función todo esto hasta este punto. Y en Y hay función desde 0 hasta infinito. Entonces vamos a ver cómo sería ese cálculo. Entonces me dicen acá, yo coloco mi función 8 menos 3x, pero eso, digamos, estas funciones deben cumplir la condición de que tienen que ser valores mayores o iguales a 0, porque si no, la raíz me queda negativa. Listo, entonces por esa razón lo coloco mayores o iguales que 0. Y despejo el valor de x. Entonces, este menos 3x yo lo pasé para el otro lado para que ambos me queden positivos. Y el 3 que estaba multiplicando lo paso a dividir. Por lo tanto, me queda que para x, creo que aquí cometí un error. Aquí son valores menores o iguales que 8 tercios. Y acá me disculpan. Exacto. O sea, acá este intervalo que yo tengo está mal. Sería desde menos 8 tercios hasta infinito. Voy a corregirlo acá de una vez para que después no vaya a quedar la confusión. Entonces aquí y sería desde menos infinito hasta 8 tercios. Así es, no, está bien. El dominio está bien. Desde menos infinito hasta 8 tercios. Y el rango sería desde 0 hasta infinito. Y ese sí lo determino por gráfico. Entonces ustedes se fijan, en X va desde menos infinito hasta ese punto que hay, que es 8 tercios. Y el rango iría desde 0 hasta infinito. No está mal. Yo era lo que estaba mirando. Está bien lo que hay. Dominio desde menos infinito hasta 8 tercios y el rango desde 0 hasta infinito. Así se hacen las funciones con raíz. Sí, señor, claro, yo les comparto, pues, si quieren esta presentación con el mayor de los días, se lo hago llegar a los estudiantes para que ellos se lo compartan. Y miren acá, tenemos otra función también con estas condiciones de raíz, x al cuadrado menos 4. Entonces, listo. Me voy a GeoGebra. Este tipo de funciones no tiene vértice. El vértice es para las parábolas, ¿listo? Por esa razón es que ahí no aparece como un vértice como tal. Es únicamente para la función que tiene exponente 2, ¿listo? Ahí listo. Ahora me voy para GeoGebra. Y ahora coloco la función que propuse en este caso. Y la función que propuse en este caso es la función x al cuadrado
menos 4. Entonces, fíjense cómo queda la función. Miren, gráficamente yo ya puedo determinar cuál es el dominio. Entonces, ustedes se fijan, miren, hay función, entonces, hay función, miren, desde menos infinito hasta este punto y desde este punto hasta infinito. En este espacio no hay función. Entonces, si nos acercamos, entonces el dominio sería desde menos infinito hasta menos 2, unido con otro intervalo que va desde 2 hasta infinito, porque entre 2 y 2 no hay, no hay, no hay función. Y el rango iría desde 0 hasta infinito. Pero vamos a mirar cómo me quedaría determinado de esta manera. Entonces acá lo tenemos. Listo, esta es mi función. Entonces yo les decía a ustedes que la condición cuando este índice es un número par es que no puede ser un valor menor que 0, tiene que ser valores mayores o iguales que 0. Entonces acá vuelvo y hago mi factorización, raíz de x al cuadrado de x, raíz de 4,2. Obtengo dos factores, esos dos factores los igualo a 0 y obtengo como, estos se llaman también números, puntos críticos, sería 2 y menos 2. Y como les decía yo a ustedes, el dominio va desde menos infinito hasta menos 2, unido con 2 a infinito. Entonces, por ejemplo, yo por qué no podría colocar, digamos, si ustedes se recuerdan en la gráfica, yo no podría colocar ahí el 0, porque si yo reemplazo acá por 0, 0 al cuadrado me da 0, y 0 menos 4 me da raíz de menos 4, y esa solución no existe en los números reales. Es por eso que en ese punto no hay función. Entonces, fíjense acá, ¿sí ven? Entre menos 2 y 2 no hay función, porque entre ese rango me queda la raíz negativa. Listo, entonces eso es lo que tiene que ver en relación al punto 1 que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, me disculpan de pronto si quedaron algunas inquietudes. Yo les invito a que vuelvan a revisar el video por si quedaron inquietudes y yo de manera con gusto les haré llegar la presentación con sus puntos. Entonces, ahora vamos a trabajar lo que tiene que ver con el segundo punto, que es la forma implícita y explícita de una función. Entonces me dice, si en una ecuación la variable y está despejada en términos de la variable x, que son el tipo de funciones que hemos trabajado, se dice que está definida de forma explícita. En este caso, y es la variable dependiente y x es la independiente. En caso de que la y no esté definida de forma explícita, se dice que está definida de forma implícita. Entonces, si ustedes recuerdan en todas las funciones anteriores, la función estaba en términos de x, es decir, que y estaba despejada. Si ustedes se fijan, este tipo de funciones de acá no está despejada x ni está despejada y. Entonces, lo que yo tengo que hacer es intentar despejar la variable y. Bueno, intentaré que no pase eso, a ver si listo. Eso es lo que tenemos de forma implícita y explícita de una función. Entonces, bueno, para poder solucionar este ejercicio, ustedes también deben saber qué es la inversa de una función. Este es un tema que también tenemos que abordar. Me dicen que sea f una función biyectiva. Entonces, ¿qué es una función biyectiva? Es aquella que cuando todos los elementos, eh, es decir, bueno, cuando todos y cada uno de los elementos del conjunto de llegada es imagen a lo sumo de un elemento del conjunto de salida. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, está definida de esta manera, f de x igual a y f a la menos 1 de y igual a x. La inversa de una función cumple las siguientes propiedades. F a la menos 1 es una función biyectiva. El dominio de f a la menos 1 debe ser igual al rango de f y el rango de la función inversa debe ser igual al dominio de f.
Y la gráfica de una función inversa es la reflexión de la gráfica de f con respecto a la recta y igual a x. Ya vamos a ver qué significa todo esto. Para hallar la inversa de una función se utiliza el siguiente procedimiento. Primero, se escribe y igual a f de x. Segundo, se verifica que la función es biyectiva. Tercero, se despeja x de la ecuación y igual a f de x en términos de y para obtener una ecuación de la forma x igual a f. Exacto. Las biyectivas cumplen las dos condiciones que acaba de mencionar el compañero. Listo, y se intercambia y por x en la nueva función para obtener la función inversa. Entonces acá tenemos, fíjense acá, dada la siguiente expresión, escribirá y como función explícita de x, es decir, y igual a f de x. Luego calcular la función inversa, indicando las restricciones del dominio si es necesario. A mí me están dando esta función, 5x menos 2y más 7 igual a menos 5y más 2x menos 3. Entonces, listo. Yo voy a empezar a despejar y. Entonces, reúno términos semejantes y despejo. Este menos 2, que está a este lado de la ecuación, lo dejo. Este menos 5y que está acá negativo, lo paso acá positivo. Esto es igual. Este 11x lo dejo exactamente igual. Este 5x que está sumando pasa a este lado a restar. Este menos 3, como lo estoy dejando en el mismo lado, queda con el mismo signo. Pero este 9 que está positivo pasa acá negativo. Hago las operaciones respectivas. Menos 2y más 5y me da 3y. Y eso es igual a 11x menos 5x me da 6x. Y menos 3 menos 9 me da menos 2. Acá despejando el valor de y, este 3 que está multiplicando pasa a dividir y divide ambos términos. 6 dividido en 3 me da 2. Y 12 dividido en 3 me da 4. Por lo tanto, la función que en realidad yo tengo, a mí me la presentan de esta forma, pero la función que yo en realidad tengo en este caso es la función y igual a 2x menos 4. No se separan positivos y negativos, sino términos semejantes. Eso es lo que se tiene que mover. O sea, tienes que reunir los términos semejantes. Y ahora acá, ya dada esta es mi función, verifico que sea una función biyectiva. ¿Cómo ustedes pueden saber que es una función biyectiva? Entonces, me voy a ir a GeoGebra. Entonces, mi función en este caso es 2x menos 4. Me está demorando un poquito en la salida. Mi función. 2x menos 4. Esta es la función que yo tengo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determino que es una función biyectiva? Entonces, voy a utilizar un criterio que es el que más se utiliza, que es el criterio de la recta horizontal. Entonces, voy a seleccionar acá. Entonces, fíjense acá. Entonces, si esta recta, digamos, el criterio de la recta horizontal consiste en que si yo hago una recta horizontal sobre la función, esta recta solo va a cortar en un punto. Entonces, si corta en un solo punto, significa que la función es biyectiva. Entonces, por lo tanto, ahí ya puedo determinar yo que la función es biyectiva. Entonces, listo. Yo escribí la función y verifiqué que es una función biyectiva. Entonces, ahora sí puedo continuar trabajando. Ahora me dicen, se despeja x de la ecuación y igual a f de x en términos de y para obtener una función inversa. Entonces, ahora a esta función lo que voy a hacer es despejar x. Entonces, este 2x, no, más bien, este menos 4 que está restando, lo paso al otro lado a sumar y me queda 2x igual a y más 4. Y despejo el valor de x sería y sobre 2 más 4 sobre 2 y 4 sobre 2. Esta sería mi función inversa. Y ahora, cuando ya tengo la función inversa, reemplazo
intercambio y por x. Entonces, esto que era y, sí, esto que era x va a ser y esto que era y va a ser x. Y la función que me queda ahora es y igual a x al cuadrado más 2. Perdón, x sobre 2 más 2. Entonces la función es x sobre 2 más 2. Y vamos a ver gráficamente cómo se ve esto. Entonces acá vamos a colocar la función x sobre 2, perdón, x sobre 2 más 2. Entonces, si ustedes se fijan, acá tienen la función original y esta sería la función inversa. Entonces, esa es la forma de hallar las funciones inversas. Entonces, chicos, me disculpan que esté abriendo el chat, pero pues también tengo que estar resolviendo las inquietudes. Entonces, listo. Continuamos con otro ejemplo. Pues voy a intentar no abrir el chat para que no les incomode y ya a lo último de la presentación el chat. Entonces, ahora tenemos una función. La función es 10x más 5y más 2 igual a x al cuadrado más 7x más 4y más 6. Entonces, todo lo que tiene y a un lado y todo lo que no tiene y al otro. Mi función, acá. 5y, este 4y que está positivo, pasa acá negativo. Tengo los términos de x, este x al cuadrado lo dejo acá, este 7x lo dejo acá, este 10x que estaba positivo lo pasé negativo, este 6 estaba igual, lo dejo igual, este 2, como lo voy a cambiar de lado, está positivo, pasa negativo. Y acá, 5 menos 4 me da una y, por lo tanto me queda y solito. Este x al cuadrado no tengo con quién reunirlo, lo dejo igual. 7x menos 10x me da menos 3x. Y 6 menos 2 me da 4. Entonces, esta es la función con la que yo voy a trabajar. Entonces, si ustedes se fijan, me dan toda esta función, pero en realidad cuando yo hago la reducción y reúno términos semejantes, la función me queda de esta manera. Si ustedes se fijan, esta es una función cuadrática, ¿cierto? Entonces, listo. Yo voy a graficar esa función en GeoGebra. Entonces, x al cuadrado menos 3x más 4. Para verificar si esa función efectivamente es biyectiva, como me lo pide en este caso la condición, ¿no? Entonces, vamos a mirar. Entonces, tenemos acá. Ya deberían, digamos, si ustedes ya recuerdan que esta función es una función cuadrática, entonces muy probablemente no va a ser biyectiva, pero vamos a verificar. 4x menos 4x menos 3x, perdón. Menos 3x más 4. Esta sería mi función, la función que yo les acabo de mostrar. Entonces, si ustedes se fijan y aplico nuevamente el criterio de la recta horizontal, entonces yo coloco una recta acá. Si ustedes se fijan, miren que la recta horizontal me está cortando a la función en 2 puntos. Por lo tanto, esa función no sería biyectiva. Pero, en este caso, yo puedo, haciendo una restricción de dominio, puedo tomar la función. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es determinar el vértice de esta parábola. Ustedes saben que yo necesito el vértice de la parábola para poder hallar el rango de la función. Entonces, nuevamente tomamos A es 1, B es menos 3 y C es 4. Haciéndole, esta es la función para hallar el vértice, esta es la ecuación para hallar el vértice cuando tengo la función completa. Entonces, lo que hago es reemplazar y obtengo que el vértice es 3 medios, 7 cuartos. Entonces, acá me dicen que cuando yo tengo este tipo de funciones cuadráticas, yo debo hacer una restricción del dominio. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer.
me voy a devolver un momentito a GeoGebra y les voy a mostrar lo que voy a hacer. Entonces, para poder determinar la función inversa, entonces lo que yo hago es restringir el dominio. Y yo voy a tomar mi dominio como si solo tuviera función desde este punto hacia allá. Esta parte de acá la voy a olvidar o si no, no cumpliría mi condición de que fuera bisectiva. La tenemos acá. Entonces, por esa razón, yo tomé que el dominio lo voy a hacer desde 3 medios hasta infinito y el rango, recuerden ustedes que es el punto Y del vértice hasta infinito en este caso porque la parábola abre hacia arriba. Listo, entonces hasta ahí voy a abrir el chat a ver qué preguntas tenemos. Entonces, exacto, acá lo que les contesta el profe es absolutamente cierto. Es cierto, si la función no es biyectiva, exacto, y no se puede restringir el dominio, no tendrá inverso. Puede ser vertical, no entiendo bien la pregunta. No, solo recta horizontal, es el criterio de la recta horizontal. Ok, les está respondiendo. Entonces, listo, como yo ya restringí mi dominio, entonces voy a calcular la función inversa. Entonces, tomo mi función y la igualo a 0. Entonces, me queda x al cuadrado menos 3x más 4. Este y que está acá sumando lo paso a restar y eso es igual a 0. Y determino que el valor de A es 1, el valor de B es menos 3 y el valor de C es este valor 4 menos Y. Y voy a tomar mi fórmula cuadrática. Ustedes saben que la fórmula cuadrática me permite hallar las soluciones que tiene esta ecuación. Entonces la estoy tomando porque es la más general. Esta es la fórmula cuadrática, que es de la forma menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c sobre 2a. Continuemos. Listo. Entonces, en esta ecuación que yo había tomado, voy a reemplazar por los valores que tengo. Entonces acá me dice menos b, pero como b es negativo, menos por menos me da 3 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado, menos 4 veces el producto de a por c. A es 1, c es 4 menos y, sobre 2 por a, que en mi caso es 1. Resuelvo las operaciones respectivas. 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 1, 4, y esta parte me queda igual por ahora, 2 por 1, 2. Sigo resolviendo. Esta parte de acá me queda igual, el 9 también lo dejo igual, y aplico la propiedad distributiva para la multiplicación. 4 por 4, 16, y menos 4 por menos 4y me da 4y. Reúno términos semejantes, en este caso sería 9 menos 16 me da menos 7, el 4y queda igualito, y esta sería entonces mi solución. Entonces ustedes saben que cuando hay una función cuadrática, una solución suma y otra solución resta. Entonces mi primera solución sería x1 es igual a 3 más la raíz cuadrada de 4y menos 7 sobre 2. Y la otra solución sería 3 menos raíz cuadrada de 4y menos 7 sobre 2. Entonces, esas serían entonces, en mi caso, las funciones que yo tengo. Entonces, pero antes de poder determinar eso, entonces yo tengo que aplicar alguna condición que me permita determinar el rango. Ustedes saben que estas funciones, esta es para el signo, signo positivo. Entonces, esta es mi primera solución. Entonces, ¿qué condición se debe cumplir? Que esta raíz no puede ser negativa. Por lo tanto, yo coloco lo que está dentro de la raíz, siendo mayor o igual que 0. Y despejo el valor de x. Cuando despejo el valor de x, obtengo que esta función va a estar definida para valores mayores o iguales a 7 cuartos. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser desde 7 cuartos hasta infinito. Entonces, si yo reemplazo este valor en esta función que obtengo,
voy a obtener valores para y. Entonces, por ejemplo, acá, si reemplazo acá eh, por 7 cuartos, entonces reemplazo acá 7 cuartos. Esto me daría 0. El valor que obtengo para y es 3 medios. Y entonces el rango iría desde 3 medios hasta infinito. Por lo tanto, esta función que estoy presentando acá es una función inversa. Si ustedes se fijan, miren acá el dominio. El dominio es desde 7 cuartos hasta infinito y el rango es desde 3 medios hasta infinito. Y recordamos lo que yo les mencioné ahorita de la definición del dominio de la función original. Fíjense acá. El dominio acá es desde 3 medios hasta infinito y el rango es desde 7 cuartos hasta infinito. Por lo tanto, se está cumpliendo la condición de que el dominio de f de x sea el rango de la función inversa y el rango de f de x sea el dominio de la función inversa. Esa es la condición que me plantearon. Listo. Pero también tengo que hacerlo con la solución que acá. Entonces, tomo la función negativa y sub 2 igual a 3 menos la raíz cuadrada de 4x menos 7 sobre 2. Ahí obtengo el mismo dominio. Pero si ustedes se fijan, si yo reemplazo acá en esta función por 7 cuartos, esto me va a dar 0. Y acá voy a obtener nuevamente 3 medios, pero si yo empiezo a reemplazar por valores acá, me van a quedar valores menores a 3 medios. Y si ustedes recuerdan, o sea, la función va a estar es hacia el otro lado, voy a obtener valores menores a menos 3 medios. Y el rango me decía que en mi caso tenía que ser desde 3 medios hasta infinito. Por lo tanto, acá el rango no va a ser, no va a cumplir la condición de ser el dominio de la otra función. Por esa razón, esta solución no me sirve como función inversa, solo me sirve la solución. Entonces, ese sería, digamos, el... Entonces, bueno, voy a mostrarles. Entonces, quiero mostrarles cómo quedaría la parte de que es una función, entonces, de que es una función inversa para este caso. 4x menos 7 sobre 2. Entonces, la función que yo había dado originalmente era esta. Entonces, voy a colocar acá la parte de la función inversa que utilicé. 3 más raíz cuadrada, la raíz más raíz cuadrada de 4x menos 7 sobre 2. Fíjense, entonces acá, esta fue la restricción que yo hice. Mi función iba de aquí hasta allá. Entonces la función inversa es esta, que aparece. Listo, entonces ese sería uno de los ejemplos que ustedes han tomado ahí de forma explícita e implícita de una función. Ahora vamos con el último ejemplo de este tema. Entonces, yo estuve revisando la guía y pues, básicamente todas tienen la misma forma. No sé si ya me escuchan un poco mejor. Listo. Entonces voy a continuar. Listo, acá nuevamente me presentan una función. Está que tengo que convertirla yo a una forma explícita. Entonces, miremoslo acá. Entonces, esta es mi función. Nuevamente paso los términos de y a un solo lado. Quedaría menos 2y. Este menos 3y que está en negativo pasa a sumar. El x al cuadrado, esta función me queda igual. El 9x de acá me queda igual.
este x que está sumando pasa a restar, y este 11 que está negativo pasa al otro lado positivo. Reúno términos semejantes, menos 2y más 3y me da y, este x al cuadrado me queda igual, 9x menos x me da 8x, y este 11 me queda igual. Por lo tanto, mi función es esta de acá, x al cuadrado más 8x más 11. Entonces, si ustedes recuerdan, esto va a ser una parábola nuevamente. Por lo tanto, no va a ser una función proyectiva. Entonces, vamos a graficarla porque me gusta que ustedes se den cuenta que efectivamente la condición es x al cuadrado más 8x más 11. Más 11. Entonces, si ustedes se fijan, nuevamente tenemos una parábola. Si hacemos nuevamente, listo. Entonces, si ustedes se fijan, no es biyectiva porque está cortando la función en dos puntos. Entonces, por esa razón, nuevamente me veo en la obligación de restringir el dominio. Entonces, bueno, lo primero que hago es determinar el vértice de esa función. Entonces, yo determino el vértice y el vértice me da desde menos 4, perdón, el vértice es menos 4, menos 5. Por lo tanto, yo puedo en este caso, si ustedes se fijan acá, entonces yo estoy restringiendo, menos 8x, que creo que yo grafé la que no era, x al cuadrado más 8x más 11, más 8 más, es esta. Entonces, bueno, si se fijan acá, yo estoy tomando la función nuevamente con una restricción. Estoy diciendo que voy a tomar una sola parte de la parábola, que en este caso va desde menos 4 hasta infinito. Estoy haciendo la restrictiva que hice también en el ejercicio anterior para poder calcular la inversa. Y el rango iría entonces desde menos 5 hasta infinito. Vuelvo a hacer exactamente el mismo procedimiento que realicé. Entonces nuevamente tomo mi función, la igualo a 0 y determino que el valor de A es 1, el valor de B es 8 y el valor de C es 11 menos Y. Vuelvo a calcular la función utilizando los valores. ¿Ve? Sería menos 8, más o menos, menos 8 al cuadrado, menos 4 veces el producto de A es 1, por C que es 11 menos Y, sobre 2A que es 1. Resuelvo las respectivas operaciones. Este menos 8 lo dejamos igual. Menos 8 al cuadrado me da 74. 4 por 1 es 4. Este término por ahora lo dejamos igual. Y multiplicamos 2 por 1, 2. Realizo la propiedad distributiva de la multiplicación. El menos 8 y el 64 me quedan igual. Y acá 4 por 11, menos 44. Y menos 4 por menos y me da más 4y sobre 2. Reúno términos semejantes de acá y me daría menos 8 más o menos la raíz de 20 más 4y sobre 2. Y escribo las dos soluciones, la positiva y la negativa. X1 será igual a menos 8 más la raíz de 4y más 20 sobre 2. Y x2 será menos 8 menos 4y más 20 sobre 2.
Y ahora tengo que determinar que efectivamente esas dos soluciones me cumplen siendo la inversa del dominio del rango de la función que yo presenté inicialmente. Entonces tomo la solución 1 nuevamente. Este discriminante no puede ser igual a 0. Perdón, no puede ser menor que 0, que no me puede dar una raíz negativa. Y acá despejo el valor de x. 4x es igual a menos 20 y menos 20 sobre 4 me da menos 5. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función es desde menos 5 hasta infinito. Y si yo reemplazo acá por menos 5, esto me da menos 8 medios. Significa menos 8 medios, que es menos 4. Y si yo le sumo valores, pues me va dando valores hacia el infinito. Por lo tanto, entonces fíjense acá, el dominio es desde menos 5 hasta infinito y el rango es desde menos 4 hasta infinito. Para que se cumpla la condición, debe ser lo inverso de la otra. Entonces, si ustedes decían, acá el dominio va desde menos 4 hasta infinito y el rango es desde menos 5 a infinito. Por lo tanto, se cumple el dominio de f de x es el rango de la función inversa y el rango de f de x es el dominio de la función inversa. Acá como se lo estamos presentando. Por lo tanto, pues, yo puedo deducir que esta función efectivamente es una función inversa con dominio restringido. Entonces, tengo que hacer lo mismo para la segunda solución. Entonces, exactamente lo mismo. Calculo el dominio. El dominio sí cumple la condición. Pero cuando voy a hacer el rango, si yo reemplazo por este valor, acá me van a dar valores, va a tomar valores menores que menos 4. Y mi rango para este era desde, mi dominio era desde menos 4 hasta infinito. Y acá el rango queda diferente. Por esa razón, esta segunda solución no sería una función inversa para la que yo tomé. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero esta presentación les haya sido de utilidad. Entonces voy a detener el uso compartido de la pantalla. Sí, señor, yo en un ratito le envío la presentación a los tutores para que ellos me hagan el favor de compartir.